Bien, hice la suma de los gastos que debemos cubrir con la ganancia luego de restar proveedores y da 1.630.000, ¿sí? Con lo cual, ahora entra a ver qué márgenes tenemos que manejar nosotros con la mercadería. Y hablando de márgenes, tenemos distintos márgenes. Tenemos el precio total al que se vende un producto. Luego, restémosle la parte de, por ejemplo, impuestos de Mercado Pago, ¿sí? Que a veces me cobra un 5%. Sin embargo, este gasto podemos omitirlo porque le agarramos la mano últimamente para manejarnos con transferencias. Literalmente todos los cobros que hacemos lo hacemos con transferencia y este gasto desaparece. Así que eso es un punto súper a favor, ya van a ver por qué. Luego, pagos, ¿sí? Al vendedor o a cualquier closer le estamos pagando el 10%, con lo cual esto hay que dividirlo en 10. Esto es un gráfico para darnos cuenta, ¿sí? Así que lo voy a hacer a ojo. O sea, este 10% se va en closer. Luego, un monto fijo de 2.000 o 2.500 pesos, que ahora igualmente tendríamos que ver porque en determinados productos este monto representa un porcentaje menor y en determinados productos representa un porcentaje mayor, pero vamos a hacerlo acá gráficamente. Representa la bonificación del 50% en el costo de envío. Nosotros ofrecemos envíos súper económicos porque restamos una parte de la ganancia, que lógicamente tiene sentido porque nosotros del precio de mercado hacemos un pequeño realce para poder cubrir esto. Ya saben, o sea, es mejor decir envío gratis. Bueno, en fin, es una estrategia comercial. Luego tenemos que restar algún otro costo por venta que podemos llegar a tener. ¿Qué otro costo por venta podemos tener? Bueno, esto hay que tenerlo anotado igual que lo anterior. En un Excel, anotar costos por venta. Siempre. ¿Qué porcentajes no nos van a entrar a nuestro bolsillo? Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, en este caso son estos dos. Realmente podríamos sumar acá bolsas descartables, tarjetita de gracias por tu compra, pero representa realmente un porcentaje muy bajo. Igualmente lo vamos a anotar, ¿sí? Como packaging. Bien. Esto debes hacerlo con los números reales. ¿Cómo lo haces? Bueno, como cada producto tiene precios distintos, recomiendo juntar el ticket promedio de venta y hacer esto en base al ticket promedio de venta, ya que al closer se le paga por la venta, la bonificación del 50% de envío es por la venta, aunque a veces varía, y el packaging es siempre igual. Con lo cual, utilizando un promedio vas a tener un número un poco más real. Otra cosa que vale aclarar, si nosotros contamos el packaging acá como costo por venta, entonces no deberíamos contar como gasto mensual a la compra de packaging, porque ya lo estamos contando acá. Esto no va a ingresar en la ganancia bruta, con lo cual cuando queramos pasar de ganancia bruta y averiguar la ganancia neta, que es la final, no tenemos que restar esto, porque ya lo estamos restando mientras pasa de ingreso neto a ganancia bruta. ¿Sí? Si no, no lo contemos acá, tengámoslo en cuenta, pero de otra manera, y no lo restemos de ganancia bruta a ganancia neta, sino que sería tenerlo en cuenta, pero restarlo simplemente con la compra total de packaging, suponete 50 bolsas, 2.000 pesos. Yo lo voy a contar acá para tener en cuenta, pero el cálculo no lo voy a restar de ganancia bruta a ganancia neta, sino que lo voy a tener en cuenta en los gastos que tenemos. Perdón, quiero decir, corrijo, lo voy a restar cuando hagamos el cálculo de ganancia bruta a ganancia neta. No lo voy a restar como costo por venta, porque si no, se restaría de la facturación y se restaría del ingreso neto, porque sería como algo que gastamos en el momento de la venta. Con lo cual no vale ingresarlo como ingreso neto. Igual esto no lo tomen como una clase profesional, porque es como yo manejo mis gastos, ¿sí? Quizá la técnica real es distinta, pero a mí me funciona manejarlo de esta manera. Una vez calculado esto, tenemos que fijar
un porcentaje de margen, ¿sí? Porque nosotros aquí hay otra cosa muy importante que es saber cuál es el costo de la mercadería, el costo por el cual pagamos nosotros. Algunos utilizan el costo PPP, que es el precio promedio ponderado, ¿sí? Esto tiene en cuenta lo real, el monto real que vos pagaste para tener esa mercadería. Otras personas prefieren utilizar el costo de reposición. Prefieren tener actualizada la lista de su proveedor y saber a qué precio van a recomprar. Esto quizá puede ser más confiable al hecho de no vender por debajo del costo, pero puede ser menos fiel con el precio real que vos pagaste por la mercadería. Yo en este caso utilizo el costo PPP, el precio promedio ponderado. ¿Sí? Lo que yo pagué por las unidades es lo que yo coloco como costo. Con lo cual, si esto se ve en costo, me queda entonces esto de ganancia. Bueno, ¿qué porcentaje es? Saca el cálculo de manera numérica, regla de 3 simples, hacelo bien. Ya vamos a hablar en otro video sobre esto. Este video no es para enseñar a calcular el margen. Y nos da que en mi caso el margen neto, ¿sí? Acá nosotros tenemos el margen neto, que es esto que queda acá, y el margen bruto, que es todo este margen que le sacamos adicional al pago de la mercadería. Sí, tiene que ver en parte el margen bruto, ganancia bruta, el margen neto, ganancia neta. Pero no lo veamos así porque esto hay que hacerlo muy minuciosamente para confiar que esto sea igual a esto y que esto sea igual a esto. Así que no lo vamos a contar así. Esto simplemente es para tener en cuenta. Pero podemos decir que haciendo el cálculo nuestro margen es de... Bueno, gente, acá tuve que recurrir al registro de todas las ventas, ¿sí? Gracias a mi compañero, y si no tenés compañero, hacelo vos. En el registro de ventas tenés que anotar qué producto se vendió, a qué precio, qué gastos tuvo por venta. ¿Sí? Por ejemplo, envío, bueno, sí, hubo un envío de tal, con lo cual yo recibí tanto. Y tenés que anotar cuánto fue el costo de ese producto en particular. Teniendo esto, vos de las 100, 120, 200 o 1000 ventas que hayas tenido, vas a tener el promedio de gasto, de costo de cada producto que se vendió, el promedio de precio de venta y el promedio de costos por venta. Y gracias a todo eso vas a poder calcular este margen. Si vos no tenés un registro así de completo de las ventas, va a ser un desafío poder calcular este margen de manera fiel. Y vas a tener que hacerlo a ojo. Con lo cual recomiendo siempre tener un registro completo de ventas. En otro video voy a mostrar cómo es el que hizo mi compañero Santi. Lo importante acá es saber que de este margen nosotros estaríamos sacando, y acá depende, porque se calculan dos márgenes, ¿sí? El margen bruto, que en este caso va a ser de un 40%, y el margen neto, que en este caso va a ser de un 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que restando los pagos de delivery, los pagos de comisión del closer, los pagos el gasto de packaging y todos los pagos que nosotros hacemos por cada venta que se hace, ¿sí? Es decir, bien, hay una venta de acá hasta acá, bueno, hacemos un envío, perfecto, le pagamos al repartidor. Bien, y eso se anota en esa venta, porque fue un costo de esa venta. Sin contar eso, nuestro margen es del 40%. Contando gastos como el delivery, como el pago del closer y como otros gastos más, nuestro margen es del 25%. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque cuando nosotros calculemos la facturación objetivo, en base a los gastos que tenemos que cubrir con la ganancia bruta, tenemos que hacer regla de 3 simple utilizando estos porcentajes. Por ejemplo, el ingreso neto debería ser sí o sí, y acá entra qué contamos como ingreso neto y qué contamos como facturación y cuál es la diferencia entre este y este, que en este caso simplemente son las comisiones a los gimnasios, ¿sí? Ni siquiera cuenta las comisiones del closer, porque lo del closer ya lo contamos con la ganancia bruta. Así que acá lo vamos a hacer fácil, lo vamos a simplificar, ¿sí? Nuestro ingreso neto va a ser igual a la facturación objetivo en este caso, ya que no tenemos sería retenciones, no tenemos retenciones según lo que facturamos. O sea que lo que nos ingresa a la cuenta de banco
es lo que facturamos, ya que pagamos un monotributo. Así que vamos a calcular con este 40%. Si el margen es del 40%, la ganancia bruta mínima para cubrir estos gastos debería ser el 40% del total. Y si esto es el 40%, pues ¿cuánto es el 100%? Bueno, así calculamos el ingreso neto que debemos tener. ¿Cómo se hace este cálculo, muchachos? Es súper fácil. Regla de 3 simples. Sería, a ver, yo en la mente lo tengo con otra estructura, está al revés, pero no importa, igual se puede hacer. Y es, bien, si el 40% es esto, ¿cuánto es el 100%? X. Bueno, aquí se hace 100 por este número dividido 40. Un palo 630.000 dividido 40 significa que lo mínimo que deberíamos vender son 4.075.000. Y ahora revisemos, ¿este número está bien? ¿Este número cuenta los gastos del closer? Pues dijimos que este es el ingreso neto y que los gastos de la ganancia bruta deberían contar los gastos del closer. Sin embargo, esto no es así porque en estos gastos, cuando hicimos el cálculo, nunca contamos los gastos del closer. Con lo cual, realmente para contar estos gastos del closer deberíamos cambiar este margen. Hay que darse cuenta cuando uno hace los cálculos mal, porque si nosotros tuviésemos estos números y le pagamos el 10% al closer, realmente dispondríamos de 407.000 pesos menos de lo que figura acá. Lo mismo las bonificaciones de los envíos, no lo hemos contado acá. Con lo cual, si nosotros tenemos porcentualizados este tipo de gastos, sabemos que este margen bruto está representado en base al costo de mercadería. Con lo cual estamos hablando de que si este es el margen bruto, entonces el 60% de lo que nos ingresa es el costo de mercadería. Con lo cual, nosotros lo que le pagamos al closer no es sobre el costo de mercadería, es sobre el 100%. Entonces, este margen se reduce en 10 puntos, ¿sí? Pasando a ser del 100% de lo que se vende en nuestra mercadería, el 60% es el costo de mercadería. Y si nosotros el 10% le pagamos al closer, entonces nuestro margen baja a ser del 30%. Luego, ¿cuánto gastamos en bonificar el 50% de cada envío? Esto es un costo fijo en pesos, es 2.500 pesos de colchón. ¿Cómo lo pasamos a porcentaje? Bueno, aquí tenemos que tener el ticket promedio de venta para poder calcular esto. Aparte no va a ser igual, porque si de repente nos pasan a comprar solamente productos caros, pues este porcentaje va a ser menor. Sí, lo que gastamos en envío va a ser menor. Ahora, si de repente nos compran productos baratos, el porcentaje que nosotros destinamos a bonificar el envío va a ser más caro, porque estamos hablando de que un producto menor vale menos. Y si el costo son 2.500 pesos, pues en porcentualidad va a ser mayor. En cambio, si solo nos compran creatinas de 1 kilo, pues el costo de envío va a ser lo mismo y va a pasar a ser un porcentaje menor. Con lo cual acá entra este dilema, sí, pero yo ya lo tengo previsto. Y mi ticket promedio de venta son 28.000 pesos. Y el gasto de envío son 2.500. Con lo cual podemos hacer la regla de 3 simples y decir, bien, 2.500 por 100 es este número de acá. Dividido en 28.000, ya sabemos que es, miren, volvamos un paso atrás, es esto. Por esto dividido esto. Y vamos a hacerlo. Y nos da que es un 8,9%, ¿sí? Este porcentaje es sobre la venta total. Estamos hablando de que esto es sobre la venta total. Che, ¿estaba grabando recién? Espero que sí. Con lo cual, del 100% gastamos en total un
redondeemos, 9 y un 10% en closer, o sea que es un 19, o sea que a este 40 restémosle 19 puntos, con lo cual va a quedar en 21. Fíjense cómo este margen estaba mal calculado, si realmente lo inventé yo recién, y le pifié. Mi margen neto es de 21%, con lo cual, si nosotros queremos realmente cubrir estos gastos, y estos gastos no tienen previstos el costo de bonificación del envío, el pago del closer y el packaging, entonces, y ojo, el packaging sí lo tiene previsto, solo que ya hemos comprado un montón antes, así que no lo vamos a prever porque ya corrió para el mes anterior y ese gasto ya se asumió. Lo que tenemos que hacer ahora, ¿sí?, es calcular no con este margen, sino con 21%, que es el margen real, ¿sí?, que nos queda después de pagar estos costos que están fuera de este número. Con lo cual, si queremos cubrir estos costos, tanto como el closer y la bonificación del envío, tenemos que calcular con este número. Con lo cual, hagamos el cálculo. Ya sabemos cómo es la regla de 3 simples. Este número no lo tenemos. Con lo cual tenemos que hacer esto por esto dividido a esto. Y nos da 7.761.000. Fíjense cómo si nosotros facturáramos esto estaríamos en pérdida. ¿Sí? Necesitamos facturar realmente 7.761.904 pesos para estar en cero y no tener pérdida ni restar mercadería, ya que podemos estar en ganancia restando mercadería, con lo cual el patrimonio neto bajaría, porque mi idea es escalar y no podemos estar comprando cada vez menos mercadería. Si nos queremos expandir, tenemos que mínimo mantener la cantidad de mercadería mes a mes, con lo cual para poder lograr eso, los gastos debemos cubrirlos con la ganancia bruta, no con lo que nos ingresa por la venta de un producto, ya que antes de pagar cualquier gasto debemos separar el 40% de la venta, el 60% de la venta para volver a recomprar mercadería. Esto es un tesoro que hay que cuidar. Este 60% de la venta va a este baúl, ¿sí?, que luego, cuando necesitemos recomprar esta mercadería, vamos a sacar de acá. Con lo cual, los gastos que hay que pagarlos de esta otra parte. ¿Sí? Y es por eso que si tenemos esta cantidad de gastos, necesitamos tener esta cantidad de ingresos, de ventas. ¿Cómo podemos hacer para que esto sea posible? Bueno, dos cosas son los números importantes en este sentido. Número 1, aumentar las ventas, porque últimamente nuestras ventas son de 4 millones aprox. Entonces tenemos que duplicar las ventas, ¿sí? ¿Tenemos estrategias de comercialización para duplicar las ventas? Sí. Número 2, necesitamos aumentar este porcentaje también. ¿Qué podemos hacer? Bueno, dejemos de bonificar el envío, o si esto es una estrategia comercial, pues hagamos un fino realce de precio. Muchachos, si el mercado nos permite, podemos aumentar el precio de nuestros productos en un 5%, que un 5% no va realmente a frenar las ventas, pero sí nos va a permitir tener, en lugar de un 21, un 26% de margen. Estamos hablando de que hemos aumentado nuestro margen enormemente. A ver, estamos hablando de un 30% de aumento en nuestro margen. Un pequeñísimo aumento del precio puede soliviarnos un montón en la rentabilidad del negocio. Por eso esto se llama finanzas, porque en este momento uno empieza a manejarse muy fino, aumentando un pequeño 5% los precios de venta, y esto te termina aumentando en un 30%
la rentabilidad, porque si nuestra rentabilidad es de 21%, pues ¿cuánto es el 30% de 21? 6,3, 6% básicamente. O sea que si pasamos de 21% de rentabilidad a 26, básicamente aumentamos casi un 30% este número. Con lo cual, si nosotros vendemos 7 millones y pico, podemos hacer la regla de 3 simple. Seguramente pasemos de esto, de ganar esto como ganancia bruta, a ganar un 30% más. Estamos hablando de casi 450.000 pesos más. O sea, nuestra ganancia bruta pasaría a ser de 2 millones simplemente aumentando un 5% el precio de lo que vendemos. Por eso esto se llama finanzas, porque empezamos a hilar fino en los números que manejamos. Un gustazo, gente. Sigan este canal para más videos, que todavía queda una enorme cantidad de pasos. Aparte, esta fue la fase 1 del paso 1. Presupuestos. Luego tenemos que ver los pagos y cobros. Y luego tener el control financiero automatizado. Y luego falta un montón de pasos más para junio. Así que muchachos, vamos a reventarla. Sigan este canal para estar al tanto de cómo va el negocio y aprendan a aplicarlo ustedes también.